Bienvenidos a la presentación sobre el MRP, es decir, Material Requirement Planning, o bien planificación de necesidades de materiales en SAP Business One. Nuestros objetivos serán conocer los conceptos de un sistema MRP para una empresa, aprender a configurar y definir los pasos necesarios para ejecutar el asistente de planificación, y también analizaremos los resultados del MRP y cómo generar documentos de compras a partir de sus recomendaciones. Antes que nada, recordemos que dentro de una empresa es posible que algunos de los artículos que vende necesiten un proceso de producción. Tal es el caso del kit de cofre que vimos anteriormente, y podríamos pensar incluso en que éste necesite mayor mano de obra, por ejemplo, para pintar el cofre de un color específico. Ahora regresemos a nuestro diagrama del proceso de producción. ¿Qué pasaría si tras recibir la orden de fabricación, el almacén no cuenta con los artículos componentes necesarios? En estos casos se presenta una demora, a la espera de un proceso de aprovisionamiento, lo cual impactará directamente a los tiempos de producción, alargando su proceso. En el peor de los casos, pueden generar tiempos muertos para la empresa, durante los cuales no se aprovechará la mano de obra contratada o la maquinaria que podría incluso ser alquilada. Además, debido a este tiempo muerto, podría resultar imposible cumplir con una fecha promesa hacia un cliente, o bien se obligará a la empresa y a sus empleados a compensar mediante horas extras. El propósito de un sistema de planificación de necesidades de materiales es evitar este tipo de retrasos, esto mediante recomendaciones. Las recomendaciones permitirán en gran medida contar con los artículos necesarios para satisfacer los procesos de la empresa en la cantidad y fecha adecuadas, y con adecuadas debe entenderse a tiempo para no ocasionar ningún retraso, pero sin tanta antelación como para perjudicar a la capacidad del almacén. También recordemos que el MRP beneficiará no solo al área de producción, sino a ventas cuando no requieran de mano de obra. Simplemente pensemos qué pasa cuando se llega al punto de preparar el pedido, pero no se cuenta con existencia en el almacén. Sucede que volvemos a la situación anterior de la espera por el aprovisionamiento, y del mismo modo se espera evitar o minimizar, gracias a la previsión, esta demora. Tengamos en cuenta que el MRP podrá ser usado principalmente por el área de aprovisionamiento. Pero, ¿cómo es posible generar estas previsiones? Se logra mediante la ejecución del asistente de planificación de necesidades o MRP. Este funciona a base de tres tipos de entradas, que son el suministro, la demanda y el stock disponible. Los suministros se componen de pedidos de compra, solicitudes de compra, ofertas de compra, acuerdos globales de compras, órdenes de producción y solicitudes de traslado. Se considera la demanda existente, que proviene de las ventas entrantes y de las necesidades del inventario, así como la demanda planificada, que viene de las previsiones. Detalladamente, la demanda se compone de los documentos desde el pedido del cliente hasta la solicitud de traslado. Finalmente, podemos decir que el stock disponible es la cantidad de los artículos en el almacén. Las recomendaciones se logran mediante la comparación del stock disponible más los suministros ya planificados por compras menos la demanda futura, y tienen forma de pedidos o solicitudes de compra según definamos, órdenes de producción, y si aplica para nuestra empresa, solicitudes de traslado. Las órdenes de producción también aplicarán solo para artículos que necesiten de ellas. Podemos observar un ejemplo de recomendaciones generadas por el MRP. El tiempo se refiere a un periodo como días, semanas o meses. Arriba podemos observar que ocurren balances negativos a lo largo de los 5 periodos,
terminando con un negativo de -80, que refleja, en este caso, que no podría satisfacerse la venta de 80 unidades de un determinado artículo. En la parte de abajo observamos que tras ejecutar un MRP se satisfacen las necesidades sin llegar a negativos de la manera más justa posible mediante las recomendaciones color café. Por ejemplo, ¿por qué en el periodo 2 no se generó una recomendación de 5 unidades? La razón es que ese artículo puede tener un pedido mínimo de 10 piezas. Este tipo de consideraciones, tales como el pedido mínimo y el tiempo de espera, son los detalles que el MRP nos permitirá siempre considerar y evitar que nos afecten como encargados del aprovisionamiento, y consecuentemente no se afectarán a las áreas de ventas o producción. Y terminamos con un balance de cero, ejemplificando una correcta inversión del capital y un optimizado aprovechamiento del espacio del almacén. Ahora que conocemos los conceptos y lo que esperamos obtener de un MRP, pasemos a los pasos necesarios para ejecutarlo. Podemos definir 4 etapas para la ejecución del MRP. La primera es la definición de los datos de planificación, tales como los datos maestros de artículo que contienen información sobre si un producto se fabrica o se compra. También tenemos que definir una previsión de la demanda esperada para cada artículo relevante para nuestra ejecución. Una vez definidos estos datos, podemos ejecutar el asistente. Este generará recomendaciones, las cuales es prudente analizar para evitar algún error humano. Finalmente, si estamos de acuerdo, usaremos estas recomendaciones para la creación de documentos que nos harán estar preparados para estas futuras demandas. Primero, tenemos que actualizar los datos maestros de los artículos que nos interesa incluir en nuestra ejecución del MRP. Para ello, accedamos mediante el menú de inventario y datos maestros de artículo a la pestaña de datos de planificación. La primera opción nos permite definir si este artículo se incluye o no en la planificación de necesidades de materiales, es decir, en la ejecución del MRP. La siguiente es para indicar el método de aprovisionamiento, es decir, si es un artículo de compra que se consigue mediante proveedores externos o si se debe efectuar mediante producción interna de la empresa. El intervalo de pedido nos permite reflejar acuerdos con los proveedores, por ejemplo, si se tiene un plan de pedidos semanales un determinado día. Esto hará que el MRP genere recomendaciones de documentos que concuerden con dichos intervalos. Pedido múltiple nos permite indicar la cantidad de tamaño de lote a utilizar, útil cuando, por ejemplo, si se tratase de un producto que nuestro proveedor solo nos vende por caja o paquete, pero que nosotros podemos vender por pieza. Siempre se generarán recomendaciones basadas en múltiplos de esta cantidad. La cantidad de pedido mínima nos permite indicar la cantidad mínima que nos puede surtir un proveedor, por ejemplo, una caja en adelante o una docena. Además, si estamos usando una base de datos SAP HANA, tendremos la opción de elegir y configurar una regla de verificación ATP, Available to Promise, que le permitirá al MRP tomar consideraciones adicionales para satisfacer opciones más específicas, tales como estrategias de entrega. El tiempo lead o ciclo de producción es la espera para recibir el artículo una vez comprado, o bien los días necesarios para que éste se produzca. Los días de tolerancia nos permiten crear un margen para considerar posibles retrasos tanto en la entrega como en la producción. Este margen espera evitar que dichos retrasos nos afecten para satisfacer nuestras demandas. Es común que estos datos se repitan para todos o la mayoría de los artículos de un grupo. Para evitar ingresarlos manualmente en cada artículo, podemos actualizarlos a nivel de grupo. Para acceder rápidamente al grupo de artículos, podemos hacer clic en la flecha amarilla y a continuación nuestra área de interés se encuentra en la pestaña de General. Cabe mencionar que en el caso de los artículos compuestos por una lista de materiales, el MRP analiza a partir de la fecha de vencimiento de un pedido. Comienza con el ciclo de producción de los artículos en el pedido de cliente y luego analiza todos los demás ciclos de producción de los componentes en la lista de materiales.
a fin de determinar si todos los materiales pueden obtenerse a tiempo. Además, el análisis de MRP llega más lejos y reduce las cantidades previstas cuando ya se tiene, por ejemplo, un pedido. Esto para que el inventario no crezca excesivamente. Este proceso se denomina previsión de consumo. SAP Business One puede reducir las cantidades pronosticadas según las cantidades verdaderamente solicitadas. Esto significa que se añadirá a la planificación de necesidades únicamente la cantidad de pronóstico neta, es decir, previsión menos cantidad solicitada. Puede activarse desde gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales y a continuación en la pestaña de inventario y dentro de ella en la subpestaña de planificación. Ahora que tenemos configurados los artículos de interés, podemos pasar a la creación del escenario. Para ello, debemos comenzar con la creación de una previsión, desde el menú principal seleccionando MRP y previsiones. La ventana nos pedirá un código y nombre para nuestro pronóstico. También podemos seleccionar fecha de inicio y fecha final, y si queremos, ingresar nuestras predicciones de manera diaria, semanal o mensual. Una vez nos sintamos cómodos con nuestra visualización, podemos comenzar a seleccionar los artículos que incluiremos en nuestro pronóstico, así como la cantidad que estimamos será consumida. Esta estimación puede provenir de historiales de años anteriores o bien una experiencia propia. También puede influir en ella factores tales como pandemias o crecimiento de la economía de un país. Podemos continuar con la etapa 2, la ejecución del asistente MRP. Este consta de 6 pasos, finalizando con la creación de las recomendaciones en el paso 6. El paso 1 es simplemente crear o seleccionar un escenario, el cual contendrá la previsión y otras configuraciones. El paso 2 nos permite ingresar detalles para nuestro escenario, tales como el horizonte de planificación y preferencias de visualización. En este paso podemos seleccionar si deben considerarse días festivos para los artículos de producción y compras, lo cual es recomendable para la mayoría de las empresas. En el paso 3 podemos seleccionar artículos o, si deseamos, utilizar el escenario para todos los artículos de la empresa. El paso 4 resulta útil para empresas con varios almacenes, puesto que nos permite considerar el inventario existente, oferta y demanda únicamente del almacén estándar al seleccionar empresa, o bien de cada almacén por separado si seleccionamos almacén. En el paso 5 definiremos nuestras fuentes de documentos en las que se basará el MRP. Por defecto considera pedidos, acuerdos de compra globales, pedidos de clientes, acuerdos de venta globales y órdenes de fabricación. Sin embargo, podemos seleccionar más documentos o bien restringirlos. Además, en este paso seleccionaremos o crearemos nuestra previsión y especificaremos el nivel de stock deseado. Finalmente, podemos elegir si queremos que las recomendaciones de compras sean generadas como solicitudes de compra o pedidos. Ahora vamos a la etapa 3, el análisis de los resultados. El paso 6 nos mostrará un informe de resultados con la vista que seleccionamos previamente para nuestro escenario, en este caso columnas mensuales. Podemos observar para cada artículo una fila del inventario inicial, la oferta o aprovisionamiento, la demanda y del inventario final para cada periodo. Además, tras un clic en una celda destacada, podemos acceder a su ventana de información de pegging, con fuentes o recomendaciones. La otra pestaña de los resultados contiene las recomendaciones, que pueden componerse de órdenes de fabricación, solicitudes o pedidos de compra y traslados, dependiendo del escenario. Como podemos observar, cuentan con las fechas de liberación, vencimiento y cantidades adecuadas para cumplir con nuestras necesidades, teniendo en cuenta todas las consideraciones deseadas y cuidando el nivel del inventario.
evitando así la omisión humana y subsecuente falta de algún artículo o el exceso de inventario por duplicaciones entre previsiones y pedidos. Finalmente podemos elegir si grabar las recomendaciones, generando así los documentos, o bien finalizar sin guardar recomendaciones y probablemente modificar nuestro escenario, si hemos encontrado algún error o no estamos contentos con los resultados. Esto finaliza nuestra presentación sobre la planificación de necesidades de materiales MRP. Me despido dejando el contacto de mi supervisor. Agradezco su atención y les deseo éxito en sus proyectos.